Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 49 y nos corresponde estudiar versículos 23 al 27, la profecía sobre Damasco o profecía contra Damasco. Estamos avanzando rápidamente en la destrucción, en los juicios públicos para la destrucción de las ciudades y de los países que fueron hostiles contra los judíos o que participaron como vara en manos de Dios para juzgar al pueblo de Dios. Nos corresponde hablar de Damasco. Damasco es una ciudad supremamente importante, es una ciudad con muchísima historia, está considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, probablemente es la ciudad más antigua, con unos 4000 años de historia en el Antiguo Testamento, una ciudad cosmopolita, una ciudad multicultural, multiétnica, es una ciudad supremamente importante para la historia de la humanidad. Los damasenos fueron un pueblo muy importante que en un momento fueron una nación independiente, pero posteriormente estuvieron bajo el gobierno, bajo el dominio de los imperios de turno, entre ellos los sirios, los asirios y posteriormente Babilonia. Damasco es una ciudad muy importante. Cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que se parara en un lugar y que mirara los 4 puntos cardinales y que toda esa tierra la iba a dar a él y a su descendencia, justamente estaba Abraham parado en el lugar que hoy es Cisjordania, es decir, la antigua Damasco. En ese lugar estaba Abraham y en ese lugar fue donde él tuvo esa oportunidad de mirar a diferentes lugares, en diferentes regiones y saber que esa era la tierra de él y de su descendencia. Es la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente en toda la historia, un centro comercial extraordinario, muchísima historia, muchísima cultura, una ciudad estratégica por ser una ruta obligada de comercio y de paso de caravanas internacionales, especialmente de los países dominantes que estaban en el momento. Fue una ciudad que tuvo también mucho que ver con los judíos, con David, con Salomón, que fue enfrentada o tuvo enfrentamiento a los reyes de la dinastía de David. Y Salomón allí estableció una dinastía en un momento y luego ellos se independizaron y se volvieron bajo el dominio de los sirios. Entonces Damasco es una ciudad muy importante. En la gran mayoría del tiempo Damasco ha tenido paz, ha sido una ciudad de paz, ha sido una ciudad tranquila, ha sido una ciudad hermosa. Jeremías capítulo 29, versículo 25. Dice, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? En esta profecía, que es una profecía muy corta, hay una exclamación en el versículo 25 y la exclamación justamente hace alusión a la belleza o lo importante que tenía la ciudad y era una ciudad muy alabada, era una ciudad de placer. Y yo quiero que nosotros miremos hoy y usemos eso como base para la meditación y es cómo dejaron la ciudad. Generalmente en los juicios que han habido sobre las diferentes naciones se han usado las preguntas retóricas, las preguntas desafiantes, las preguntas casi sin respuesta en algún sentido para llamar a la reflexión que el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, ha usado contra las diferentes naciones. Pero contra Damasco no se va a usar preguntas y es una situación muy interesante que no pasó contra ninguna de las otras 6 naciones que hemos estudiado. Contra Damasco se va a usar una exclamación, que es una exclamación típica del estilo literario del profeta Jeremías, el profeta de los lamentos, el profeta que exclama o que evoca o que admira o se sorprende frente a las realidades del momento. La exclamación que él va a hacer en este juicio contra Damasco es ¿cómo dejaron la ciudad? ¿Sí? O ¿cómo ha quedado esta ciudad? ¿Sí? Contemplando las ruinas de la ciudad en su profecía, contemplando el fin de esta ciudad legendaria, él va a decir cómo ha quedado la ciudad o cómo la dejaron. Y es una exclamación que muestra juicio y que muestra lo patético juicio y la represión sobre una ciudad grande y poderosa. ¿Cómo dejaron la ciudad? O sea, ¿cómo ha quedado? Y tiene que ver con el juicio y con las consecuencias finales y fatales que tiene esta ciudad por las manos del Señor. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando el Señor llamó a Saulo y que él se convirtió realmente al Evangelio, él iba para Damasco, ¿cierto? Iba con cartas de los principales para apresar a los creyentes. Y fue justo en Damasco donde él se refugió 3 días, ¿cierto? Cuando no podía ver y estaba este hombre Ananías, y Ananías es el que va y ora por él para que él recobre la vista, ¿cierto?
es justo en Damasco. Es una ciudad de mucha historia, es una ciudad muy importante, es una ciudad bella, es una ciudad con mucha arquitectura y como un patrimonio histórico de la humanidad. Yo quiero que vayan conmigo al versículo 23. Dice, acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo y no pueden sosegarse. El primer aspecto, el primer eje temático que tiene que ver con la destrucción de esta ciudad legendaria, tiene que ver con la confusión que Dios va a traer a esta ciudad. Damasco era una ciudad, además de histórica y además de legendaria por su patrimonio, por su antigüedad, por su historia y sus tradiciones, como dice el versículo 25, era una ciudad de mi gozo, dice allí. O dicho de otras palabras, era una ciudad de placer, era una ciudad hedonista. Y es uno de los pecados por los cuales Damasco va a ser destruida. Nosotros sabemos que cuando hay ciudades con mucha historia por su arquitectura, por su topografía, por su cultura o por todas las reservas que pueda tener o riquezas, junto a esa riqueza natural o esa riqueza histórica o arquitectónica hay unas razones por las cuales la gente desea mucho ir a esas ciudades y generalmente es la perversión. Una ciudad con historia no simplemente es rica en su historia, sino que es rica en perversión. Porque muchas personas ven eso como un patrimonio importante, pero hay un patrimonio camuflado que es el patrimonio de la perversión o de la inmoralidad o de la destrucción. Y eso pasa con cualquier ciudad. Nosotros en nuestro país tenemos ciudades históricas. Y esas ciudades históricas por su cultura o por su riqueza de belleza, topografía o climática, pues también es una puerta abierta para otro tipo de destrucción o de riqueza inmoral. Y es la perversión sexual o la destrucción o la idolatría. Y eso va a pasar siempre. Es importante lo que pasa con los damasenos. Los damasenos sacaban pecho. Cuando alguien decía, ¿usted de dónde es? Él sacaba pecho y decía, yo soy de Damasco. ¿Sí? Y cuando él decía, soy de Damasco, soy damaseno, lo que él estaba diciendo, soy de la ciudad más antigua del mundo. Soy de la ciudad más importante. Soy de la ciudad con mayor patrimonio, mayor historia y mayor riqueza cultural. Es una ciudad cosmopolita, una ciudad que recibe personas de todas las ciudades y las culturas, una ciudad multiétnica, multicultural, una ciudad abierta, de puertas abiertas. Ese era el orgullo de los damasenos. Pero ninguno de ellos decía, yo soy de Damasco, una ciudad perversa. ¿Sí? Yo soy de Damasco, una ciudad que si bien es cierto es una ciudad antiquísima, también es una ciudad entregada al placer, entregada a la lujuria y entregada a la concupiscencia. Era una ciudad hedonista en esencia. Y lo dice la exclamación del profeta, es la ciudad del gozo o de mi gozo, donde la gente iba a encontrar gozo o encontrar placer. ¿Sí? Nosotros sabemos que en la historia bíblica hay varias ciudades así. Ciudades que eran muy bien vistas por su topografía o por su riqueza climática, pero realmente lo que atraía a las personas no era su clima, ni su topografía, ni su cultura, ni su patrimonio histórico, sino lo que atraía a las personas era toda la perversión que podían encontrar allá. Así fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿no? Está mencionada en el capítulo, en el juicio anterior. Así también fue destruida Babel, o fue destruida Nínive, ciudades perversas, ciudades inmorales, ¿sí? Igual sucede en nuestra historia, en nuestros países, con ciudades que uno, cuando oye mencionar nomás esa ciudad, la mención de esa ciudad está asociada con inmoralidad o con perversión, ¿sí? Con abuso de menores, con pues una abertura o apertura sexual o promiscuidad, y eso pasaba con Damasco. Dice, acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Es interesante lo que está diciendo acá el profeta porque está relacionando esta ciudad de Damasco o este reino de Damasco con otras dos ciudades que sean parte de los tres lugares principales que habían en esa región en el tiempo antiguo, que era Amad, Arfad y Harán, que eran tres lugares antiguos que hacían parte como de un pequeño reino, una pequeña nación que se llamaba Damasco. Y la condición que ellos van a tener en este episodio frente a la profecía es se confundieron, es decir, les llegó confusión. Les llegó aturdimiento, están ofuscados por todo lo que acontece y la razón por la cual ellos están confundidos es, dice, porque oyeron malas nuevas.
Y a mí me llama mucho la atención porque esto es lo opuesto al Evangelio, ¿sí? El Evangelio son buenas nuevas. Siempre cuando nosotros escuchamos el Evangelio o meditamos en el Evangelio, sabemos que el Evangelio son buenas nuevas. Es decir, noticias de esperanza, noticias de gracia, noticias de bondad de parte de Dios para una nación o para un pueblo perverso. Sin embargo, la razón de la confusión de esta nación o de este reino de Damasco es porque oyeron malas nuevas. Es decir, porque atendieron o porque siguieron su perverso corazón, porque se desordenaron y llevaron una vida disoluta, y entonces a razón de esa disolución pecaminosa y concupiscente que tenían en la ciudad y que era públicamente conocido, les viene el juicio de Dios, y cuando ellos reciben el juicio de Dios lo reciben como nefasto o como una mala noticia, cosa que nunca se escuchaba en semejante ciudad. Damasco era la ciudad del placer. O sea, cualquiera iba a Damasco a pasar unas vacaciones, un fin de semana, un viaje de negocios, porque era la ciudad del placer, era la ciudad del desorden, era la ciudad de la libre oportunidad, donde todo el mundo tenía programa, tenía plan, donde todo el mundo era bien recibido, donde no había quejas, donde no había límite moral. En Damasco todo estaba permitido. Todo el mundo tenía gozo y alegría porque hacía lo que quería, se le antojaba. Esas eran las buenas noticias que ellos tenían. O sea, ¿quién se iba a sentir mal en un viaje de vacaciones a Damasco, siendo que allá podía hacer lo que él quisiera? No había ningún límite moral, no había ningún control, era libre lo que ellos podían hacer. Cuando la Biblia dice oyeron malas nuevas, realmente está haciendo una contraposición con el Evangelio, pero está hablando que esas malas nuevas vienen de parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de Dios pueden venir malas nuevas? La respuesta es no. Lo que viene para ellos es el juicio. ¿Y cómo ellos reciben el juicio de parte de Dios? Como algo malo, como una noticia mala, porque implica confusión y destrucción, pero no porque el juicio sea malo en sí. Porque el juicio en sí no es malo, porque viene del carácter de Dios. El juicio es perfecto, es justo, es santo, es limpio y es necesario. El juicio de Dios tiene que venir y no lo podemos ver como una mala noticia, sino como una expresión plena del carácter de Dios, como una razón necesaria y meritoria por la condición humana y como justo frente a la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué ellos lo ven como malas nuevas? Porque es una ciudad sin límites, porque es una ciudad abierta a la inmoralidad, porque es una ciudad perversa, pervertida y entregada a la lujuria, y por eso cuando ellos escuchan el anuncio profético de lo que viene para esta ciudad, se confunden o se ofuscan y lo ven como una mala nueva. Eso hace el pecador. El pecador cuando escucha del justo juicio de Dios, lo ve como contrario al carácter de Dios, y dice, eso no puede venir de Dios porque Dios es bueno. No puede Dios mandarnos una destrucción porque Dios nos entiende y porque Dios está a favor de toda nuestra condición y Él no puede destruirnos. Ese es el discurso que muchos dan, Dios es bueno y no puede enviar justicia, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios es justo, Dios es bueno, pero en su bondad perfecta juzga y destruye a quien está en contra de su voluntad y quien ha tenido tiempo necesario para arrepentirse y no se ha arrepentido. Oyeron malas nuevas y se confundieron. Era una ciudad que todo el tiempo vivía en paz, pero no en paz de Dios, sino en paz porque a nadie lo molestaban. Si tú querías adulterar, ibas y adulterabas tranquilo y nadie te molestaba. Si tú querías tener otra opción, pues tenías otra opción y nadie te molestaba. Podías llegar a la ciudad en cualquier momento a hacer lo que tú quisieras, amparado por las leyes abiertas de la ciudad por el pluralismo, y nadie te iba a molestar. Es muy similar a las condiciones que muchas de nuestras ciudades hoy en día tienen, que son ciudades pluralistas, y algunos se jactan y dicen, no, es que nuestra ciudad es de puertas abiertas. ¿Qué significa? En nuestra ciudad tú puedes entrar a la hora que quieras y hacer lo que tú quieras, y nadie tiene que molestarte. ¿Sí? Por eso cuando viene la restricción de parte de Dios, lo ven como una mala nueva. El texto continúa diciendo, se derritieron en aguas de desmayo y no pueden sosegarse. Se derritieron en aguas de desmayo. Y esa descripción de la condición del pueblo de Damasco es una descripción muy gráfica. Derretirse significa desvanecerse, ¿cierto? Significa deshacerse.
Fue tal la confusión que se derritieron después de ser una nación o un imperio poderoso que sacaba un pecho contando la historia de su nación, que era una ciudad obligada para los turistas y para los comerciantes. Cualquiera quería pasar y darse una rodadita allá porque tenían oportunidad de hacer lo que quisieran, realmente se pervertían. Ahora están derretidos en aguas de desmayo y no tienen sosiego, no tienen descanso, no tienen alivio. Ahora, la alusión que hace aquí el texto sobre derretirse en aguas de desmayo tiene que ver con una de las riquezas naturales que tenía la ciudad. Y la riqueza era que era una ciudad o un reino abundante en aguas. Era abundante en aguas, tenía unos ríos cristalinos y tenía muchísimos ríos. Si una de las mayores maravillas naturales que tenía Damasco eran los ríos. ¿Se acuerda cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán a bañarse en el río? ¿Se acuerda? Que él dijo, no, pero no hay luego en Damasco mejores ríos. No está el río Arfad y todos otros ríos de aguas cristalinas y abundantes, porque yo tengo que irme a bañar en este río tan contaminado, río Jordán. Entonces, una de las bellezas naturales de Damasco eran sus ríos. Ríos cristalinos, aguas tranquilas y muy abundantes. Por eso, usando esa metáfora, el profeta Jeremías le dice, ustedes se derriten o se desvanecen como se desvanece el agua, o como se desvanecen los ríos, o así como corren los ríos por su cauce en esta ciudad o en este reino, así correrán o se desvanecerán o se derretirán ustedes de desmayo sin tener sosiego o sin tener alivio. ¿Cómo dejaron la ciudad? Una ciudad hermosa. Damasco era una ciudad de las más bellas de ese momento, una ciudad con una belleza natural, hermosa. ¿Cómo queda confundida esa ciudad? Pero la confusión no es por su belleza. El juicio de Dios no viene por la belleza de la ciudad, porque Dios mismo permitió que esa ciudad fuera bella y naturalmente atractiva, y que fuera una planicie, una llanura hermosa, un reino codiciado. El juicio para Damasco no viene por eso. El juicio para Damasco viene porque junto a su belleza natural y junto a su riqueza histórica y cultural, la ciudad se ha pervertido. El juicio para Damasco no viene como las otras naciones que se enfrentaron con los judíos y que los molestaron y que los invadieron. El juicio para Damasco viene por ser una ciudad disoluta, una ciudad sin límites morales, una ciudad pluralista, hedonista, donde todo vale, donde todo está permitido, especialmente lo que tiene que ver con inmoralidad y con los principios opuestos a la moral bíblica. Se desmayaron al oír las malas nuevas que vienen de Dios. Uno pensaría, si Dios me da un anuncio de juicio, lo más conveniente para una nación o para un pueblo, para un hombre o mujer que recibe un anuncio de juicio de parte de Dios, es que se arrepienta. Eso es lo que se espera. Si Dios nos advierte juicio y destrucción, lo conveniente es que agachemos nuestra cabeza y que pidamos misericordia y nos arrepintamos. Pero vimos primero en el pueblo de Israel que por muchísimos años los reyes, en lugar de arrepentirse cuando escuchaban los anuncios de destrucción de parte de los profetas de Dios, más bien ellos levantaban su cabeza y decían, pues no nos vamos a arrepentir, no vamos a humillarnos delante de Dios. Y nunca se arrepintieron, y por eso Judá y Jerusalén están en el exilio en este momento histórico. Pero ¿qué va a acontecer con Damasco? Dios les dice, va a venir el juicio sobre ustedes, y lo único que ellos dicen son malas noticias para esta gran ciudad. Se nos daña el turismo, ¿sí? Se nos daña toda la riqueza y la información que tenemos hacia afuera de lo que es esta ciudad placentera, esta ciudad lujuriosa. Nadie más va a venir. Las mayores divisas que tenemos de recibimiento es por turista, por consumo de hoteles y por todo eso, lo que consumen los visitantes. Dice, pero no vamos a tener eso. Y se confunden y se derriten porque ven eso como una mala noticia para el desarrollo económico de la ciudad, pero no reconocen que son inmorales y perversos y que el justo juicio de Dios no es una mala noticia, sino realmente es una buena noticia. Frente al carácter de Dios, pero también frente a la comunidad alrededor, es una buena noticia que Dios juzgue, no hay impunidad. Dios es justo. No debemos ver la ira de Dios y la justicia de Dios como mala, sino como buena. Es una buena noticia saber que a veces Dios destruye ciudades,
y destruye reinos y humilla gobernantes y destruye lo que Él quiere porque Dios es justo. Esa no es una mala noticia. Es una excelente noticia del carácter justo, recto de Dios y de cómo Él juzga a los hombres por su maldad. Su belleza ha sido confundida. ¿Cómo dejaron la ciudad? Luego en el versículo 24 y 25 dice: se desmayó Damasco, se volvió para huir y la tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Los versículos que nosotros estamos leyendo de esta pequeña profecía sobre Damasco, lo que nos muestra es la actitud del pueblo. Primero están profundamente confundidos frente a esa noticia que ellos reciben del juicio del Señor, pero luego están totalmente desmayados. Y en 2 oportunidades se menciona la palabra desmayo, desmayó. Es decir, se desplomó, ¿sí? No pudo continuar, se debilitó totalmente frente a todos los motivos que tenía para enorgullecerse, se debilitó y se angustió y le tomó temblor. Es interesante porque el juicio de Dios contra otras naciones dice realmente Dios qué va a hacer con las ciudades. Pero en el caso de Damasco, la Biblia no dice Dios qué va a hacer con Damasco. Pero sí nos va a decir cuál va a ser la actitud de los pobladores en Damasco frente al juicio que viene de Dios. Primero, confusión, desvanecimiento, derretimiento, luego desmayo, temblor, angustia y dolores. Si se dan cuenta que en los juicios anteriores Dios les dice: voy a hacer esto y esto, y les mando espada y les mando soldados que los destruyan, los invadan, los quemen y los asolen. En el caso de Damasco no es así. El caso de Damasco, Dios no dice qué les va a mandar, pero dice cómo van a reaccionar los damasenos frente al juicio del Señor. Se desmayó Damasco y se volvió para huir. Es decir, se levanta rápidamente buscando escapar del juicio de Dios, pero cuando se vuelve para huir, ¿qué dice el texto? El versículo 24. Le tomó temblor y angustia y dolores como de mujer que está de parto. Queridos hermanos, la situación de Damasco es una ciudad supremamente dura. Porque Damasco era una ciudad de puertas abiertas, recibía muchísimos turistas, muchos visitantes todos los meses y todos los años, en cualquier época iban allá a la ciudad. Pero iban a tener un desorden moral, iban a vivir un viaje de placer, iban a tener un viaje de licensión. Pero Dios dice: ahora viene el juicio, y ante el juicio se desploman, se desmayan y se confunden terriblemente. ¿Por qué se confunden? Se confunden porque son conscientes de que están obrando en contra de la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es la razón de la confusión y del desmayo de estos ciudadanos de este reino poderoso? ¿Reconocen que están obrando mal? ¿Se han arrepentido, han sido conscientes de su mal obrar y van a volver hacia Dios? ¿Cuál es el mayor dolor que embarga a los damasenos frente al juicio? ¿El haber ofendido al Dios eterno, justo y santo? ¿O el ver las ruinas de una ciudad próspera, de una ciudad con historia y con cultura? ¿Qué es lo que a ellos les afecta tanto? Dios está ofendido, hemos obrado mal y es justo lo que Él nos está enviando. ¿O pobre ciudad como quedó? Se destruyó nuestro patrimonio, se destruyó nuestra cultura, años cuidando, 4,000 años cuidando la historia de esta ciudad, y ahora nos quedamos sin patrimonio. Ahora todo el mundo nos va a ver como una ciudad arruinada y destruida. Es interesante porque realmente eso es lo que afecta a los damasenos. Es eso lo que les preocupa. Por eso ellos terminan haciendo una exclamación, y lo que hace el profeta Jeremías en el versículo 25 es encarnar el lamento que van a hacer los damasenos frente a la destrucción. Es decir, Jeremías toma el lugar de los damasenos para repetir el lamento público que ellos van a hacer ante la destrucción. Y lo que ellos van a hacer ante la destrucción es ver su ciudad destruida y decir: ¿cómo quedó nuestra ciudad? La ciudad de nuestro gozo y de nuestro placer. Tantos recuerdos de desórdenes que tuvimos acá, tantos viajes placenteros que tuvimos, y cómo quedó nuestra ciudad. La actitud de Jeremías realmente es:
tomar o evocar el lamento que los damascenos van a hacer frente al juicio. Ahora es interesante porque en el reino de Damasco había una ciudad que se llamaba Refaín. No sé si ustedes recuerdan, Refaín. Es una ciudad que la Biblia va a mencionar en varias oportunidades, pero Refaín es conocido en la historia y en la historia bíblica como el Valle de las Pruebas o como el lugar de las pruebas. Refaín es el lugar donde uno parece que nunca termina la prueba. Es decir, donde le viene una y cuando uno pretende o asume que está saliendo de esa circunstancia, viene otra y luego otra y como que uno no se repone de esas como pruebas sucesivas o problemas sucesivos. Refaín representa el lugar donde las pruebas no se acaban. Muchas veces nosotros pasamos por periodos así. A veces hay periodos en nuestra vida personal o familiar o en la vida de la iglesia donde uno pensaría como que está condenado a vivir pruebas sucesivas o pruebas angustiantes, dolorosas y fatigantes donde nos derretimos, nos desmayamos y decimos no puedo más. Y donde uno pretende huir o buscar alguna opción, y cuando uno pretende tomar una opción o un camino buscando soluciones, ¿qué acontece? Versículo 24. Le toma temblor y angustia y viene una circunstancia peor. El profeta Jeremías, al igual que el profeta Isaías, en varias oportunidades anunciaron eso. Que muchísimas veces los fugitivos eran librados de una situación de guerra, intentaban huir, pero los tomaba otra circunstancia peor. Que muchas veces en aras de defenderse, de buscar una salida, ellos tomaban esa opción, pero se tropezaban con una circunstancia más adversa. Y eso nos muestra el justo juicio de Dios sobre una nación. Damasco tuvo esa situación. Damasco, frente a la confusión de la ciudad en ruinas, buscó una opción, los habitantes, huyamos, busquemos una salida, buscamos un aliado para defendernos. Y cuando estaban buscando huir, buscando protección para sus vidas, les tomó mayor temblor, mayor pánico, mayor angustia y fueron paralizados con esa situación. Damasco, con su historia y su cultura y su lujuria, dominaba las naciones, porque cualquier persona añoraba conocer ese lugar. Pero ahora va a sufrir el terror del juicio y le va a tomar temblor y no va a tener para dónde huir. Y dice la Biblia que le tomarán dolores y angustias como de una mujer que está de parto. Es muy interesante esta comparación porque se usó en el juicio anterior contra Edom. Llevamos dos naciones que en el texto van juntos los juicios, Edom y Damasco, que quedan al lado derecho del río Jordán, y las dos naciones se va a comparar a los más valientes y poderosos de esa nación como mujeres que están prestas a dar a luz. Y es una comparación fastidiosa para un varón. Es una comparación absurda para un hombre e incomprensible también. Que a nosotros los hombres que nos consideramos valientes y que nos consideramos fuertes y que nos consideramos indomables e invencibles, se nos compare con una mujer en el momento de mayor fragilidad, en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento de mayor angustia. Ni siquiera se nos compara con una mujer, sino con una mujer en el momento justo de dar a luz, cuando está totalmente indefensa, totalmente incapacitada de poder correr, de poder defenderse, de poder buscar soluciones, sino que tiene que entregarse a lo que acontezca, ¿sí? Y toda mujer cuando está a punto de dar a luz le pasa eso. Ella no puede, toda su fuerza, su energía, su coraje, pues tiene que declinar, ella tiene que entregarse a lo que venga, ¿sí? No sabe si va a salir bien ella en su parto, no sabe si va a ser rápido o muy demorado o difícil el parto, no sabe si la criatura que está en su vientre va a nacer bien o no, no sabe, ya no sabe nada. De hecho, muchas mujeres cuando van para la clínica o el momento de su parto, pues se despiden, dejan todo organizado y dicen, bueno, no sé, me entrego, no sé qué va a acontecer. Dice la Biblia que los de Damasco, que eran una ciudad valiente y valerosa en su lujuria, una ciudad muy turística, en el momento de su angustia, les sobrecoge a los varones
un dolor o los invade una angustia y un temblor como de una mujer en el momento del parto. ¿No les parece muy patética esa comparación? Especialmente para los varones. Incomprensible además. Que se nos compare con una mujer es ofensivo, y más una mujer dando a luz. Pero el uso de la metáfora lo que quiere decir no es que ellos son unas mujeres, sino que ellos han vivido una vida tan desordenada y nunca han considerado que les va a venir angustia. Es una ciudad de paz, es una ciudad pacífica, es una ciudad de placer. ¿Quién puede creer que alguien esté en contra de esa ciudad? No es una ciudad agresiva, no es una ciudad violenta, no es una ciudad invasiva con otros imperios, sino una ciudad de puertas abiertas, una ciudad turística y una ciudad de placer. Todo el mundo creemos que aprecia la ciudad. Pero ellos no contaban con que Dios estaba en contra de la inmoralidad y la perversión de Damasco y que los va a juzgar. Y que al compararlos con esta mujer, lo que les está diciendo es, ustedes se van a quedar sin ninguna posibilidad de defenderse. Ustedes van a tener que entregarse totalmente al juicio de Dios porque no hay opción para defenderse igual como una mujer no tiene en el momento del parto. No van a poder defenderse. Pero también lo que estamos viendo es que Jeremías con muchísima frecuencia usa la metáfora de la mujer dando a luz. Y la metáfora de la mujer dando a luz tiene básicamente dos connotaciones. Hay una connotación de angustia, hay una connotación de dolor, de temblor, de inseguridad, de incertidumbre, que es la connotación que se está dando aquí para los de Damasco. Pero hay otra connotación en la mujer dando a luz, y es la connotación de la esperanza, es la connotación de la vida, es la connotación de que si bien es cierto, hay incertidumbre y hay riesgo de vida, ese riesgo de vida es para propiciar vida. Una mujer entrega literalmente su vida dando a luz para dar vida. Porque luego ella sale con vida y viene una criatura al mundo y se multiplica la vida. Esa metáfora es una metáfora angustiante en su primer momento, humillante, diciente, una metáfora de temblor, de terror, de angustia. Pero luego el final de la metáfora es, la mujer dio a luz. Y al dar a luz, pues hay fiesta, hay alegría, hay vida. Pero no es la connotación de la metáfora para Damasco, ni para Edom en el capítulo anterior. La connotación para Edom y para Damasco es solo la primera parte de ese ejemplo. Es decir, solo hay confusión, hay temblor, hay angustia y hay dolor. No es la segunda parte, pero cuando se usó para Judá y para Jerusalén en los capítulos anteriores, ese mismo ejemplo, el profeta Jeremías estaba aludiendo a la segunda parte de la metáfora. Es decir, los judíos son débiles, se confunden como una mujer que da a luz, pero luego da a luz. ¿Y qué va a hacer el Señor con los judíos que están en el exilio? Los va a preservar y luego los va a traer porque hay luz para ellos. Es como esa mujer que se confundió temporal y momentáneamente, pero luego que da a luz le pasan todos los dolores, las angustias de la miseria y de la fatiga y del temblor de dar a luz y está gozosa contemplando a su bebé y viendo la gracia de Dios al ser la madre y al permitirle tener un hijo. Esa es la connotación para los judíos, la misma metáfora con relación a la esperanza, pero en el caso de estas naciones es esa metáfora, pero con relación a la confusión, al juicio y al dolor y al temblor. Su belleza ha sido confundida y su fortaleza ha sido desmayada. ¿Cómo dejaron la ciudad? Ahora, es muy interesante que el texto bíblico nos muestre que aún después de la destrucción de la ciudad, los damasenos no se arrepienten. El lamento de ellos no es por su condición moral y su ofensa frente a Dios. No es terror frente a Dios, sino terror por unas ruinas de una ciudad. Y eso nos muestra que realmente ellos son reprobos frente a Dios. O sea que definitivamente el juicio de Dios tiene que darse. Que ellos bajo ninguna circunstancia se iban a arrepentir. Aún después del juicio, ellos no dicen, Señor, perdónanos, o ¿qué hicimos mal?
o muéstranos qué debemos hacer para evitar el juicio tuyo, sino que miran la ciudad y se lamentan no por su pecado, sino por su ciudad. No se lamentan por su condición frente a Dios, sino se lamentan porque ya no tienen una ciudad para seguir viviendo su desorden. Porque se les quita esa posibilidad de vender la ciudad como un destino de placer. Queridos hermanos, a nosotros nos pasa generalmente lo mismo. Cuando nosotros somos reprendidos por el Señor, nos lamentamos por la reprensión, pero no nos lamentamos por nuestra actitud frente a Dios y por la ofensa que le causamos a Dios en nuestro pecado deliberado, sino que nos lamentamos porque ya no tenemos las mismas oportunidades para pecar. O nos lamentamos porque fuimos descubiertos. O nos lamentamos porque ya fuimos expuestos de nuestra condición, pero no arrepintiéndonos. Generalmente a nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, por la gracia del Señor y por el Evangelio que ha sido grabado, por la buena nueva con la cual hemos sido conquistados por el Señor, pues el Espíritu Santo obra en nosotros. Y aunque nosotros no nos condolemos por nuestro pecado, sino por las consecuencias, el Señor produce su gracia en nuestros corazones de tal manera que podamos comprender que no nos debemos lamentar por las consecuencias, que nos debemos lamentar por nuestra condición frente a Dios y arrepentirnos. No sé si recuerdan la historia del hijo pródigo, cuando dice la Biblia que él vivió desordenadamente, posiblemente en una ciudad similar a Damasco, y luego dice que volviendo en sí, o volviendo a ser consciente, o siendo tocado por el Señor, se arrepintió y volvió pidiendo perdón y pidiendo misericordia. Pero cuando nosotros sufrimos las consecuencias, nosotros nos condolemos y decimos, ¡ay de las consecuencias! Pero casi nunca decimos, ¡ay de mí frente a Dios! Porque soy rebelde. Casi nunca decimos, Señor, yo soy pecador miserable y me arrepiento de ser así. Sino que decimos, Señor, me arrepiento de haberme quedado sin trabajo, o de haberle contado esto a alguien, o de haber confesado esto porque ahora me descubrieron, o de no haber cortado todas las pruebas para que nadie pudiera juzgarme por esta condición pecaminosa. Nosotros somos expertos en cortar el fruto del pecado, pero no en ir a la raíz del pecado. Eso están haciendo los damasenos y no podemos esperar cosa mejor en ellos, porque eran un pueblo perverso, condenado al juicio. Cuando ellos son juzgados por Dios, ellos no caen de rodillas y dicen, Señor, hemos sido perversos, hemos vivido desordenadamente, hemos sido una ciudad de placer donde los hogares se destruyen, donde hay prostitución, inmoralidad, donde la sexualidad es abierta sin límites. Señor, perdónanos. Sino que cuando ven el juicio dicen, lamentamos por nuestra ciudad, lo sentimos por nuestra ciudad, lo sentimos porque este destino turístico se nos quita de nuestra guía. ¿Cómo han dejado la ciudad? Su fortaleza ha sido desmayada. Y luego el versículo 26 y 27 dice, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Los dos últimos versículos nos indican un poco lo que Dios va a hacer con esta ciudad lujuriosa. Pero si ustedes se detienen allí visualmente, en el texto, el versículo 24 y el versículo 25 hay un contraste entre mujeres supremamente frágiles en el momento de dar a luz con jóvenes entrenados para la guerra. Es todo un contraste. Estos jóvenes entrenados para la guerra, estos hombres valerosos y valientes, y todos los hombres son comparados con una mujer indefensa y débil que tiene que entregarse en el momento de la batalla y morirán sin ningún lugar a defenderse. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Queridos hermanos, Damasco ha sido una ciudad desordenada. Damasco se ha preparado para todo tipo de inmoralidad. Puede ser comparado hoy con una ciudad pluralista, de libre pensamiento, donde ningún pensamiento es censurado ni juzgado, donde cada uno tiene libertad, donde es la ciudad de las puertas abiertas. Pero todos esos jóvenes morirán por el justo juicio de Dios. Dios no solo los va a confundir,
No solo los va a desmayar en el día de su ira, sino que también los va a consumir. Ahora, comienza a describir que los primeros que van a caer en esta guerra van a ser los jóvenes. Y eso es importante para una nación o para una ciudad. Nosotros sabemos que uno de los propósitos de cualquier sociedad es legislar a favor de los jóvenes, porque los jóvenes son la vida de una sociedad. Es la energía, la vitalidad, el desarrollo de una sociedad. Una sociedad que aspira a continuar necesita cuidar sus jóvenes y cuidar sus niños. En juicios anteriores a los filisteos y a los moabitas, vimos cómo los niños fueron destruidos y los adolescentes. Y luego estamos viendo acá a los jóvenes que morirán en la guerra y se caerán en sus plazas. Es supremamente doloroso para una sociedad civilizada y para una sociedad en paz que vea a sus jóvenes caer en la guerra, donde no podamos hacer absolutamente nada para protegerlos. Es muy triste lo que acontece, por ejemplo, en nuestro país, cuando muchísimos jóvenes, aún adolescentes, 15, 16 años, están yendo a la guerra y muchísimos están muriendo en las plazas, en los caminos, en las veredas, sin lugar a defenderse, sin que haya un sistema que los proteja y sin que termine la guerra. Dice, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recordemos que esta expresión Jehová de los ejércitos es una expresión que el profeta Jeremías ha usado en pocas ocasiones en su escrito. Y la ha usado especialmente en dos ocasiones. Una, en asuntos de esperanza para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se siente desfallecer y cuando siente que no hay oportunidad y que no hay quien los dirija y los guíe y los lleva a puerto seguro. En esa oportunidad el profeta Jeremías les dice, no temas, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová que pelea por ustedes y que Él va adelante y que los va a sacar en victoria. La expresión Jehová de los ejércitos la usa el profeta Jeremías para darle valor al pueblo, al remanente, para darle confianza y coraje en momentos de angustia y de dolor y para decirles, no están solos, no teman. Yo soy Jehová de los ejércitos, yo peleo por ustedes y yo les doy la victoria. Pero esta misma expresión Jehová de los ejércitos está siendo usada por el profeta en este libro con relación al juicio. Yo soy Jehová de los ejércitos, que peleo a favor del remanente o a favor de mi pueblo y que juzgo las impiedades de los perversos. Y que juzgo y castigo la maldad de las naciones que se levantan y se sublevan contra mí. De las ciudades que aunque aparenten vender paz y tranquilidad y alegría, realmente son centros de desorden moral y de placer. Son ciudades lujuriosas que necesariamente vendrá la ira de Dios sobre ellos y los destruirá. Ciudades entregadas al placer verán que Jehová de los ejércitos no solo mata a sus mujeres, sino a sus jóvenes y a sus hombres de guerra. Si ustedes analizan un poco allí, versículos 24 y 25, estamos hablando de varias generaciones. Está hablando de hombres, es decir, adultos mayores. Está hablando de jóvenes, es decir, la esperanza y de la continuidad de una sociedad. Pero está hablando de mujeres dando a luz. Es decir, una nueva generación. Una generación adulta, una generación joven y una nueva generación que está gestándose, pero que no va a lograr dar a luz. Es decir, es el fin para un imperio, para un reino, y es el reino de Damasco. Es el fin para una sociedad. Cualquiera de nosotros diríamos, es muy terrible el juicio para Damasco. ¡Qué ciudad tan desordenada! Yo no quisiera que mis hijos crecieran allá. Yo no quisiera que una ciudad como Damasco, con tanta lujuria y perversión, fuera la ciudad que recibiera a nuestros jóvenes para vivir y desarrollarse. ¿O alguno de ustedes anhelaría una ciudad así? Con cultura, con historia, con patrimonio, pero con tanta perversión. Pero saben, queridos hermanos, es el reflejo de las ciudades que nosotros tenemos hoy en día. Especialmente las grandes ciudades, especialmente las ciudades capitales, especialmente las ciudades que hoy en día nos las vende la sociedad o los medios de comunicación como las ciudades modernas, como los destinos obligados a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel histórico y patrimonial. Esa es la realidad de nuestras ciudades. Pero ¿qué hay detrás de toda esa riqueza cultural y patrimonial y de aparente desarrollo y modernidad? ¿Qué hay?
¿No hay inmoralidad igual como en Damasco? ¿Nuestras ciudades no están llenas de perversión y de prostitución como en Damasco? Claro, tenemos mejores medios de comunicación, tenemos mejores vías, tenemos mejor alcance tecnológico y eso es loable. Pero debajo de eso, ¿qué hay? ¿Cuál es el soporte de todo ese aparente desarrollo y modernidad? ¿No es la perversión? ¿No es la inmoralidad? ¿No salimos por nuestras calles y nos encontramos con centros de prostitución en cada esquina? ¿No vemos con tristeza cómo hay grandes barrios y edificios dedicados a la prostitución? Y calles que en el día son centros de negocios, en la noche son lugares de prostitución en nuestras ciudades. Lugares que en el día son restaurantes, en la noche son bares oscuros y llenos de tinieblas. Nuestra ciudad está igualmente viviendo realidades como las de Damasco, donde nuestros hijos, si bien es cierto, están en una ciudad de oportunidades, es una ciudad también de inmoralidades. Que si bien es cierto, tenemos una ciudad que ofrece oportunidades de estudio y oportunidades tecnológicas y de estar conectados con el mundo, son ciudades que nos exponen a diario a la perversión, a la inmoralidad, al pluralismo, al hedonismo, donde todo es permitido. Lamentablemente nosotros no vemos cómo los medios de comunicación publican esas estadísticas. Los medios de comunicación publican estadísticas de desarrollo, de tecnología, de avances médicos, de avances de infraestructura, pero no vemos cómo nos pasan estadísticas de violaciones, de adulterios, de prostitución, de uso de menores, y mucho de ello con la venia de los gobiernos y de los militares. Mucha de esa prostitución infantil con la venia de nuestros gobernantes, que saben dónde están todos esos focos de prostitución, de droga y de inmoralidad. ¿Qué le espera para una ciudad como Damasco? Como esta, como la ciudad donde nosotros vivimos. Grandes centros de poder, pero de poder pervertirse. Damasco es el reflejo de las ciudades modernas hoy, de las grandes metrópolis. Muchísimas personas en los campos y en los pequeños pueblos están añorando llegar a la gran ciudad. ¿Qué es lo que ellos tienen en mente cuando piensan en la gran ciudad, en la metrópoli, en la urbe? ¿Qué tienen en mente? Voy a tener oportunidades, voy a poder estudiar lo que siempre he soñado, voy a poder desarrollarme y vivir en una ciudad moderna. Pero nunca esos jóvenes piensan que llegar a la gran urbe puede significar su prostitución. Ninguno de ellos piensa, o esas jovencitas que añoran venir a hacer su secundaria, a hacer su universidad o su carrera técnica, piensa que junto a esa oportunidad tecnológica o académica puede venir la destrucción de su vida moral, la destrucción de su vida emocional, que va a encontrar una ciudad de puertas abiertas, pero donde hay indiferencia, donde hay soledad, donde hay perversión, donde los vínculos familiares se rompen, donde muchas veces los vínculos de fe también. Yo conozco muchísimas personas que en los pequeños pueblos o en las veredas son excelentes cristianos, fieles, devotos, temerosos de Dios, constantes a la iglesia. Llegan a la gran ciudad y ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. Llegan a la gran ciudad y están envueltos en tantos atractivos de una ciudad como esta, donde ya no hay oportunidad para reunirse, donde se rompen los vínculos, donde la fe tambalea, donde nos desmayamos frente a todas las oportunidades que la ciudad nos ofrece, donde nos desplomamos y nos derretimos como agua frente a todas las oportunidades de una ciudad perversa. Eso es lo que pasa con nuestra sociedad. ¿Dónde están los jóvenes hoy? ¿Dónde están los jóvenes? Probablemente en los centros comerciales, en los centros de diversión, en los centros atractivos, en los grandes coliseos, en los grandes centros de negocios. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde muchos de nosotros somos tentados a ir a pasar el día del Señor? ¿Al lugar de adoración, dedicando nuestra vida al Señor? ¿O a esos grandes centros atractivos que nos ofrecen modernidad, que nos ofrecen desarrollo tecnológico, pero que justo en medio de esos lugares hay locales de destrucción, donde nos invitan al desorden, a la lujuria y a la perversión? ¿Cómo dejaron la ciudad? Una ciudad confundida, una ciudad desmayada, pero una ciudad consumida. Los jóvenes derretidos, temblorosos, angustiados y muertos
los hombres de guerra también y las mujeres sin poder dar a luz. Nosotros vivimos en una realidad en nuestro país donde cada vez el control de la natalidad va a ser más evidente y va a ser institucionalizado. Donde cada vez va a ser más escaso ver una mujer en embarazo. Donde cada vez va a ser más escaso tener jóvenes íntegros. Vivimos en una sociedad que está matando a los jóvenes, y no los mata en la guerra, por la insurgencia, los mata en sus principios y los mata en sus sueños. Cuando vemos esa cantidad de jóvenes en las calles, los fines de semana, en las noches, jovencitos, uno se pregunta, ¿y dónde están los padres de estos jovencitos? ¿Dónde está una sociedad que promueve la protección de los derechos de los jóvenes? Cuando cada vez se abren lugares para la perversión. Nosotros en nuestra ciudad vemos que cada vez se abre el espacio para la rumba y para el desorden de los jóvenes. Queremos ser una ciudad de 24 horas, una ciudad abierta 24 horas. ¿Qué se va a hacer en la medianoche si la ciudad está abierta? ¿Usted va a ir a mercar a esa hora? O sea, si la ciudad está abierta a las 24 horas, ¿usted va a ir a comprar su regalo y su estreno a las 2 de la mañana? ¿O qué es lo que nos está diciendo esa idea de una ciudad 24 horas abierta al comercio? ¿Qué es lo que nos está diciendo? No, usted haga el mercado en el día, compre sus regalos en el día, haga sus negocios en el banco en el día, y en la noche hay otros negocios que se pueden hacer. Hay puertas abiertas para hacer otras cosas en la noche cuando los demás descansan. Nosotros pretendemos ser una ciudad moderna y lo que estamos haciendo es acercándonos rápidamente al juicio de Dios. Una ciudad que no cuida a los jóvenes, una ciudad que no cuida el matrimonio, un país que no propende por el bienestar de una sociedad, de la niñez, de la juventud, ni del hogar, ni del matrimonio, una ciudad sin ética, sin valores, donde la ética es subjetiva, donde los valores son mandados a recoger, donde cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo puede quedar nuestra ciudad? El lamento que hacen los damasenos y que encarna el profeta Jeremías es el lamento que muy probablemente va a venir sobre nuestras ciudades. Y es el lamento que probablemente nosotros podemos evitar en algún sentido predicando el Evangelio. Porque nuestra ciudad es una ciudad desordenada. No podemos sacar pecho diciendo que nuestra ciudad está 2.600 metros más cerca de las estrellas. No podemos sacar pecho y decir nuestra ciudad es una de las ciudades más cultas de América Latina. Tenemos que humillarnos y decir nuestra ciudad es una ciudad perversa. Es una ciudad que, si bien es cierto, tiene algún tipo de riqueza arquitectónica y patrimonial, es una ciudad inmoral, perversa. No es una ciudad que descansa tranquila en la noche. Es una ciudad muy activa en su inmoralidad, en su perversión. Y el lamento que probablemente en poco tiempo los ciudadanos de esta ciudad tendrán que decir es: ¿cómo ha quedado nuestra ciudad? ¿Cómo ha quedado esta ciudad? Y cuando lleguen esas malas noticias que la ciudad ve, no podemos decir que no es sin mérito, sino que es meritorio el juicio de Dios y la confusión, porque Dios hará descender fuego y destruirá los muros y consumirá las casas. Cuando el texto termina en el versículo 27 diciendo consumirá las casas de Ben-Hadad, era la dinastía que gobernaba en Damasco. Era una dinastía de hombres que recibían ese título, Ben-Hadad. Entonces había Ben-Hadad primero, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Y qué hacían los que gobernaban en esta dinastía, este gobierno o este reino de Damasco? Ellos estaban tranquilos, cómodos en sus casas, ¿sí? Con su abanico en la mano, descansando tranquilos, viendo cómo la ciudad se pervertía. Tenían sus casas en el muro, vivían en los mejores lugares de la ciudad, producto de la inmoralidad y la perversión. Ellos eran testigos de cómo la ciudad se consumía en la inmoralidad, pero ellos le sacaban provecho a la perversión. ¿Saben, queridos hermanos, por qué la prostitución infantil no se acaba en nuestros países? ¿Por qué las violaciones, el uso de menores, la pornografía para niños, por qué no se controla? ¿El gobierno la puede controlar? Claro que la puede controlar. Tiene todos los medios legales y justos y tiene todo el pie de fuerza para hacerlo. ¿Por qué no la controla? Porque recibe dividendos. ¿Por qué no controlan la droga y controlan las bebidas alcohólicas? ¿Por qué? Porque ellos son los que tributan supuestamente para la salud. Todos los juegos de azar, ¿por qué no los controlan? Porque tributan para la salud.
Entonces, desde que paguen el tributo o el impuesto para la salud, entonces es nocivo para la salud, pero tributan para la salud. ¡Qué contradicción! Derecho a la vida, a la familia, al techo digno, derecho a tener un papá y una mamá, pero legislan en contra. Nuestra Constitución es una doble moral. Sí, derecho a la educación, derecho a tener un hogar digno, derecho a ser criado por sus padres, pero ¿qué es lo que aprueban paralelamente? Adopción de uniones homosexuales, control de aborto, control de natalidad. Y uno dice, ¿no es paradójico todo eso? ¿Por qué el gobierno no lo detiene? Porque ellos se lucran. Y porque mientras en la sociedad se pervierte y se destruye, lo que más da dinero es la pornografía y la perversión y la prostitución. Son los negocios más millonarios que hay. Y se camuflan en medio del deporte, se camuflan en medio de los congresos de negocios. Pero es lo que más dinero produce a una nación. ¿Qué hacen los ricos y qué hacen los de la dinastía? Están en sus casas en el muro, como los de Ben-Hadad, disfrutando los dividendos que les trae el vender moralmente a su ciudad, el entregar a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus niños y el entregar todos sus principios. Pero haré descender fuego del muro. ¿Y quiénes son los primeros que van a sufrir en el muro? Los gobernantes. ¿Quiénes serán los primeros que tendrán que enfrentar la ira de Dios por la perversión de nuestras ciudades y nuestros países? Nuestros gobernantes, aquellos que se lucran de esos negocios, aquellos que tienen un doble discurso, a favor de los niños, a favor del hogar, a favor del matrimonio, pero socavando o por debajo, soterradamente, están destruyendo. Están legitimando la perversión y la inmoralidad como en Damasco. Dios hará descender fuego del cielo y consumirá las casas de ellos y por supuesto ellos también morirán porque tendrán que enfrentar la justicia divina. No pensemos que vivimos en una ciudad de puertas abiertas, queridos hermanos. Nosotros vivimos en una ciudad perversa, en una ciudad inmoral que destruye la familia, que destruye los hijos, que destruye el futuro, que destruye los sueños. No es una ciudad de oportunidades. Nosotros no vivimos en el país de las oportunidades, en el país de las maravillas. Nosotros vivimos en un país que destruye los sueños de los jóvenes, que destruye los sueños de la familia. Y claro, para ellos esas son malas noticias. Pero ¿saben por qué ellos las destruyen? Porque no tienen el Evangelio. Pero ustedes y yo que tenemos el Evangelio tenemos oportunidad de soñar. Y tenemos oportunidad de soñar con la familia, soñar con los jóvenes y soñar con las futuras generaciones. Porque la razón del sueño es el Evangelio. No vivimos en una ciudad de oportunidades, pero tenemos al Dios de todas las oportunidades. Y aún viviendo en una sociedad perversa, hay esperanza. Y quiero recordarles que en Damasco, siendo una ciudad tan perversa, objeto del juicio de Dios y tan inmoral, fue justo allí donde el Señor llamó a Saulo, el gran predicador del Evangelio del primer siglo. Fue justo en una ciudad tan disoluta donde Saulo recibió el encargo de ser instrumento útil en las manos de Dios para la salvación de los gentiles. Fue justo en Damasco donde habían creyentes reunidos orando y Saulo no consiguió su cometido de ir con cartas a destruirlos y apresarlos. En medio de una sociedad tan disoluta había una iglesia fiel. Es allí en Damasco donde estaba Ananías, un hombre que temía a Dios y va y es el instrumento inicial para ayudar en la conversión y en el discipulado y la confirmación de la fe del apóstol Pablo. ¿No es eso maravilloso? Eso sí son buenas noticias. Y eso sí es soñar. Nosotros vivimos en una sociedad perversa, pero ¿cuál es la esperanza de esta ciudad? ¿El nuevo gobierno? ¿Las inversiones extranjeras? ¿La tecnología que nos puedan tener o el desarrollo de infraestructura? ¿Cuál es la esperanza para esta ciudad? Jesucristo. Y saben, ustedes y yo somos esperanza para esta ciudad. Ustedes y yo a través de nuestras iglesias, a través de la fe, a través de los núcleos que tenemos en nuestros hogares y nuestros trabajos para testificar, somos esperanza para esta sociedad. Cuando ustedes y yo tenemos hogares estructurados y tenemos hijos en desarrollo y con principios de la fe, estamos denunciando las injusticias de una sociedad perversa con doble moral. Cuando nosotros propendemos por la familia, propendemos por la paz, propendemos por las buenas nuevas del Evangelio, nosotros estamos diciendo, esta ciudad no es la ciudad de nuestro gozo, es la ciudad de nuestro dolor, pero nuestro gozo viene de Dios.
hay esperanza para nuestras familias. Y la esperanza viene de Dios. De esta ciudad solo hay malas nuevas. Iremos de gobierno de peor en peor. Iremos de mal en peor cada vez, con nuevas leyes y nuevas aprobaciones que nos van a confundir probablemente y nos van a entristecer. Pero ¿saben? La esperanza nuestra viene de Dios. La moral bíblica no va a ser cambiada. El diseño de Dios moral y estructural para la familia es el mismo. Y cuando otros se lamenten diciendo, ¿cómo dejaron esta ciudad? Nosotros los creyentes podremos decir con gracia, con alegría y esperanza, es justo porque no se arrepintieron. Nosotros somos llamados a seguir trabajando en esta ciudad. No vayan a coger maletas para irse de esta ciudad. Si Dios nos puso aquí, tenemos que vivir acá. Y tenemos que desarrollar nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro en el lugar donde Dios nos puso. Pero no conforme a los parámetros de la sociedad que nos rige, sino conforme a los parámetros del Evangelio. Porque no es esta la ciudad de nuestro gozo, no es esta la ciudad tan alabada. La ciudad de nuestro gozo se llama la Nueva Jerusalén, que el Señor ha diseñado para todos los creyentes y donde viviremos realmente el gozo del Espíritu Santo a plenitud. Esa nueva generación es la que añoramos. Esa nunca será destruida, esa está siendo construida, está siendo embellecida para que todos los creyentes vivamos allá. Porque esta ciudad es una ciudad con tecnología pero sin Dios, ¿sí? Con estética pero sin ética, ¿sí? Con desarrollo y de infraestructura pero sin Dios. Pero gracias a Dios por el Evangelio, porque esas buenas nuevas de salvación nos libran de la angustia, del desmayo y de derretirnos al mejor postor de la inmoralidad rampante de esta sociedad. ¿Cómo dejaron la ciudad? Por su inmoralidad. Y así quedarán probablemente nuestras ciudades. Si no en la historia, por lo menos en el juicio final así va a ser. Destruidas plenamente y borradas en memoria por su perversión y por su confusión que han causado a muchísimos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de analizar la realidad en la cual nosotros vivimos y comprender tus propósitos. Gracias, Señor, porque nosotros vivimos en una ciudad como Damasco. Es una ciudad perversa, es una ciudad disoluta. Muchos dicen que es una ciudad en desarrollo, que es uno de los destinos de América Latina, que es una ciudad donde la economía crece y donde la tecnología y la modernidad aumentan. Es probable que esas estadísticas estén ciertas. Es muy probable que esta sea una ciudad legendaria, una ciudad con historia y con patrimonio. Es muy probable. Pero lo que no dicen es que esta es una ciudad que unido a eso es perversa, inmoral, que destruye la familia, que mata aún a los no nacidos y a los recién nacidos los pervierte desde niños, con leyes de educación inmorales, de antivalores. Es muy triste cómo en nuestra sociedad, en nuestras ciudades de niños en edad preescolar les están enseñando sobre la libre opción sexual que tienen. Es muy triste cómo recientemente en nuestra ciudad eligieron a muchos colegios para hacer una prueba entre jóvenes de 10 y 11, para enseñarles sus derechos frente a la sexualidad. Es triste la realidad de nuestra sociedad, que sepulta los sueños de los jóvenes, que mata a los no nacidos, que destruye la familia, que destruye la vida, que destruye la ética y la integridad. Señor, cuán triste es vivir en esta ciudad por esas realidades inmorales y perversas que vivimos. Realmente no es una gran metrópoli, sino más bien es una avenida ancha de inmoralidad y de perversión. Vivimos en una avenida ancha donde todo es permitido, donde nadie puede decir nada porque es censurado y donde cada uno puede vivir libremente. Ten misericordia de nuestra ciudad. Y ayúdanos a entender que tú nos has puesto en esta ciudad como luminares en el mundo. Que como familia, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras iglesias debemos ser luz en medio de la oscuridad. Porque lo más importante de esta ciudad no es su tecnología. Lo más importante tiene que ser el evangelio que se predica. Lo más importante es el remanente que tú estás preservando. Así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y decía, si aún hubiese 10 justos allí, ¿destruirías tú al impío, al justo juntamente con el impío? Señor, gracias por ponernos en esta ciudad. Hay tantas amenazas para nuestros hijos en esta ciudad. Hay tantas amenazas para nuestra familia, para nuestra fe, para nuestra integridad en esta ciudad. Hay tanta perversión, tanta maldad. Señor, pero gracias por ponernos en esta ciudad.
porque nos has puesto para hacer luz y para ser testigos de tu gracia en esta ciudad. Nos has puesto para que proclamemos los sueños de los jóvenes en el Evangelio. Nos has puesto para que promovamos los principios de la familia. Nos has puesto para que seamos abanderados no de las malas nuevas, sino de las buenas nuevas que vienen de parte de ti para una sociedad en rebeldía. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de esta perversa generación. Ayúdanos, Señor, a ser luminares, antorchas ardientes, encendidas, Señor, con pasión y con fervor en medio de una sociedad desordenada. Enséñanos a encarnar los principios del reino, a vivir según ellos y a denunciar las injusticias. Es muy probable que en poco tiempo tu juicio venga sobre esta ciudad perversa y nosotros como creyentes no podemos decir mala noticia, sino que podemos decir buena noticia, porque tú eres justo. No podemos decir lástima por esta ciudad, tenemos que decir que justo y merecido y oportuno que haya llegado el juicio severo sobre una sociedad perversa y especialmente sobre nuestros gobernantes, que en lugar de gobernar a favor de la gloria tuya, gobiernan a favor de sus propias lujurias, a favor de sus propias concupiscencias y a favor de sus propios bolsillos. Ten misericordia de ellos. Pero Señor, levántanos con poder y con fervor para presentar el Evangelio y para encarnarlo en nuestro diario vivir. Gracias por esta ciudad. Gracias por ponernos en esta ciudad. Y gracias por darnos una familia en esta ciudad y por darnos unos hijos en esta ciudad y por darnos unos ministerios y unas iglesias donde servirte. Muchas gracias te damos. Ayúdanos a ser valientes, abnegados, Señor, y valerosos en medio de una sociedad difícil. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.